¿Qué tal? Por acá de nuevo, sin mentiras. ¿A qué cuento? ¿A qué cuento a estas alturas el presidente del país del norte? Fíjense bien lo que les voy a contar. El presidente del país del norte acaba de dar unas declaraciones incendiarias desde todo punto de vista. Acaba de decir que el señor comediante presidente no lo quiso escuchar. Eso no lo está diciendo este servidor de Sin Mentiras. Lo acaba de informar AP, lo informó Bloomberg, lo informó The New York Post, lo informó The Washington Post. Toda la prensa occidental pesada de allá del país del norte lo está diciendo. ¿Por qué a estas alturas el señor presidente del norte se está quejando? ¿Por qué está tratando de alguna forma justificar de que no fue escuchado, de que a Zelensky se le dio toda la información de inteligencia posible y no le paró pelotas? ¿Por qué? Dijo el señor Abuelo en un evento de recaudación de fondos en Los Ángeles que el gobierno de su par ucraniano, con base a la inteligencia, no quiso escucharlos. No quiso. Que le dieron suficientes y detallados informes antes de lanzar el señor eslavo, lanzar la operación el 24 de febrero. Entonces, ¿por qué vienen estas críticas a estas alturas? 4 meses de guerra. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me digan a estas alturas. ¿Acaso se pretende dar una justificación al mundo? ¿Acaso están dejando solo al actor comediante? ¿Acaso están preparando el terreno para otra fase que parece ser que lo van a dejar de lado y comenzar a negociar directamente con los eslavos? ¿O que lo van a sacar vía golpe de Estado? Mándame tus comentarios, porque esto está bien interesante. Fíjense, cada fin de semana el señor Abuelo comandante presidente habla precisamente echándole candela al actor. La semana pasada, un domingo, creo, lo dijo claramente. El actor debe comenzar a negociar. Pero yo no me meto en eso, pero lo desliza. Por ahí andaban unos magnates, unos supermillonarios, hablando claramente que el actor debe sentarse, entregar territorio y negociar. Y resulta muy extraño que el Abuelo casi todas las semanas esté planteando esto. Preparan el terreno, están abonando el terreno. Fíjate, tú sabes por dónde van los tiros, porque los medios cada día le dan más apertura, más cobertura a este tipo de estrategias que están colocando como pinza. Están metiendo el mensaje poco a poco, lo están calando poco a poco en la mente occidental para que llegado el momento estén suavecitos. No, sí, es necesario, sí, hay que sentarse en la mesa de negociación. Es muy extraño todo esto. Lo mismo han venido deslizando otros países. Lo mismo ha dicho el señor Macron. El mismo actor comediante ha dejado deslizar algunas cuestiones por allí. Pero como él sabe que hay una guerra interna entre su grupo, no lo quiere hablar claramente. Porque a él se dice que lo van a sacar vía golpe de Estado, dicen muchos analistas. Otros predicen que es una guerra interna de espacios y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ahora, fíjate lo que dice el señor Abuelo. Dice, sabía que utilizar datos para... dijo que sabía cómo utilizar los datos para sustentar. Fíjate lo que les está diciendo. Que Putin iba a entrar y entró. Y que el señor actor estaba en otra cosa. Lo dejó deslizar, pues. No había dudas
y Zelensky no quería escucharlo, ni mucha gente, dijo el presidente del país del norte. Entiendo por qué no querían escucharlo, pero entró, en referencia al presidente del país eslavo. Ahora, sale la gente del señor actor en voz de su portavoz, Nikiforov, y dice que le declara a un sitio web de noticias que se llama Liga, allá en Ucrania, y dijo que hubo 3 o 4 conversaciones con el abuelo antes del 24 de febrero, en los cuales los líderes discutieron la situación. Y Zelensky había pedido sanciones preventivas para reducir el impacto de esa acción, dice el portavoz. Es decir, dando a entender que sí hubo comunicación, que ellos sí le pararon pelota a lo que les estaba diciendo los gringos. Por lo tanto, continúa Nikiforov, por lo tanto, la frase no querían escuchar probablemente necesite aclaración. Ahora, no solamente el portavoz, también salió el asesor del actor comediante a referirse a estas declaraciones del abuelo. Y a ese mismo medio le declara que sabía que Rusia estaban planeando una invasión, pero que quedaban dudas sobre la escalada de cualquier ataque. Y termina diciendo este señor: es absurdo acusar a un país de resistir al agresor durante más de 100 días, lo que prevalece si los países clave no han logrado detener a Rusia por precaución. Fíjate cómo ya están entrando en disputas. Fíjate, esto está montado. Se los vengo diciendo hace bastante días atrás. Tienen montado al actor en una olla. Es cuestión de tiempo. Ustedes díganme sus comentarios para seguir analizando este video. Muchas gracias. Será hasta la próxima.